Este trabajo fue realizado con el fin de dejar una claridad enfocada sobre la gracia y cómo Dios bendice a los que de ellos ve una disposición de querer estar en sus caminos, para que así se pueda lograr los propósitos que Dios ha asignado en sus vidas. La gracia es un tema constante en la Biblia y culmina en el Nuevo Testamento con la venida de Jesús. Juan 1:17. La palabra traducida como la gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis, que significa favor, bendición. Desde el contexto bíblico, Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. La única manera que cualquiera de nosotros pueda entrar en una relación con Dios es por causa de la gracia hacia nosotros. La gracia comenzó en el jardín del Edén, cuando Dios mató un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Génesis 3:21. Él podría haber matado a los primeros seres humanos en ese momento por su desobediencia, pero en lugar de destruirlo, Él escogió establecer un camino para que ellos estuvieran bien con Dios. Este patrón de gracia continúa a lo largo del Antiguo Testamento, cuando Dios instituyó sacrificios de sangre como una forma para expiar el pecado de los hombres. Pastor, siempre se nos enseña sobre la persona de Cristo en su vida en la tierra. Lo vimos bendecir a través de los milagros. ¿Cómo explicamos desde un contexto a nivel personal sobre la gracia que Cristo mostró en la tierra? Bueno, empecemos por definir qué es gracia, ¿no? Gracia es el favor inmerecido de Dios para satisfacer todas nuestras necesidades, ¿no? La Biblia dice que gracia, porque por gracia nosotros hemos sido salvos, ¿no? De manera que sin la gracia de Dios nada podemos hacer, porque nosotros no merecemos nada, pero cuando Dios nos bendice con su gracia, nosotros por el poder que Él nos da a través de esa gracia logramos alcanzar muchas cosas valiosas en este mundo. Tenemos como ejemplo a Noé, que Dios puso su gracia sobre Noé y Noé pudo hacer la barca, a pesar de que en esos momentos, en ese tiempo todavía no había llovido sobre la tierra, de manera que la gracia es algo poderoso que sin eso nada podemos hacer. Cuando la gracia de Dios está sobre ti, mejor dicho, es una de las bendiciones más grandes, porque todo el mundo quiere saludarte, todo el mundo quiere bendecirte, la gente te atiende sin saber siquiera por qué lo están haciendo. Les nace, es algo espiritual que Dios pone sobre nosotros, de manera que sin la gracia no podemos hacer absolutamente nada aquí en la tierra. Es la gracia de Dios, no es porque nosotros merecemos nada, sino por la gracia de Dios. Pastor, dentro de los tiempos actuales, en el día de hoy, sabemos que Jesucristo siempre, durante los diferentes evangelios, siempre ha marcado la pauta central para la vida espiritual, la cual nos lleva a cumplir una misión o un objetivo. Pero a veces muchas personas se centran en cumplir más las horas o realizar una tarea y conformarse con realizar una tarea. ¿Cómo podemos explicarle a estas personas que no es de acuerdo a ciertas obras y limitarse hacia ellas, sino más bien hacer una entrega de corazón? Sí, porque tenemos que entender que sin la ayuda de Dios nada podemos hacer. Por más que nosotros conozcamos el Evangelio, por más conocimiento que nosotros tengamos sobre cualquier otro tema, sin la ayuda de Dios, sin esa conexión que nosotros debemos tener con el Señor,
nada podemos hacer porque es Dios obrando a través de nosotros. No somos no es por nuestra fuerza, no es por lo que nosotros sabemos, no son las capacidades, no son las habilidades. Ese poder se activa y nos lleva a hacer cosas que como seres humanos comunes y corrientes, sin la gracia no podríamos hacerlas. De manera que es muy importante conocer eso de la gracia, porque es un instrumento valiosísimo en la vida del hombre. Conectarnos con Dios, depender de Él, creer que nosotros somos apenas unos instrumentos en manos de Dios. Así es como nosotros podemos lograr las cosas. Cuando nosotros creemos que son nuestras fuerzas, estamos bien equivocados. Por eso es tan necesario que nosotros tengamos una estrecha comunión con Dios, que sea Él indicándonos, que sea Él obrando a través de nosotros, ¿sí? Que no sea por impulso que hagamos las cosas, sino porque sabemos que Dios nos está llevando a hacer eso que Él ha puesto en nuestro corazón que hagamos. Nuestro edificio no se hizo porque un día el pastor se levantó y dijo, no, yo voy a hacer un gran tabernáculo al Señor. No, fue que el Señor me dio instrucciones precisas de lo que yo debía hacer. Inclusive me indicó el lugar donde debía hacer el templo. De manera que eso no fue capricho del pastor, y por eso nosotros no podemos robarnos o robarle a Él la gloria, porque estaríamos mintiendo, ¿no? Nosotros sencillamente seguimos una pauta que Dios nos dio, y sin tener el dinero, sin tener los recursos, nosotros dijimos, bueno, vamos a obedecer a Dios. Y empezamos a hacerlo, y hoy es una realidad, todo el mundo lo puede ver, ¿no? De manera que tenemos que estar conectados con Dios, que estar seguros que dependemos de Dios, que no dependemos de nuestra fuerza, vuelvo y repito, no dependemos de ninguna otra persona, sino que dependemos de Dios, y que seamos obedientes a lo que Él nos da o lo que Él nos indica, porque cuando Dios te llama, Dios te da todos los recursos que tú necesitas. Te da los recursos humanos, te da los recursos económicos, te da los recursos intelectuales. Es un Dios justo. De manera que es muy importante estar conectado, en comunión con Dios, para poder ser un instrumento eficaz en manos de Dios. Claudia y todos los hermanos, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. El apóstol Pablo comenzó muchas de sus cartas con la frase gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Romanos 1:7, Efesios 1:1, Corintios 1:3. Dios es el promotor de la gracia y toda otra gracia fluye de Él. Dios muestra tanto la misericordia y la gracia, aunque son lo mismo. La misericordia retiene un castigo que merecemos. La gracia otorga una bendición que no merecemos. En la misericordia de Dios escogió cancelar nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio de su Hijo perfecto en nuestro lugar. En una entrevista que tuvimos con el pastor Quincy Quinn de la iglesia Limbaland Cove, se le hizo una gran pregunta. Pastor Quincy Quinn, ¿qué tan importante puede ser la gracia en la vida de un creyente? Muy buenas tardes, querida audiencia. Es un privilegio de poder compartir en esta tarde tan maravillosa acerca de ese tema. ¿Qué tan importante puede ser la gracia en la vida de un creyente
en Cristo. Tenemos que entender primeramente que la gracia es el favor inmerecido de Dios al hombre o al ser humano. Ahora, la importancia que tiene la gracia en la vida del creyente es que por medio de la gracia recibimos la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, la compasión de Dios está allí para nosotros. En otras palabras, te estoy diciendo que la gracia de Dios en la vida de un creyente en Cristo Jesús es cuando Dios nos da un privilegio, nos da una oportunidad, nos da esa forma de poder, por no merecer eso, Dios nos ayuda en nuestro diario caminar, nos protege, nos guía, nos muestra el camino apropiado para poder estar bajo su cuidado y su divina protección. También la gracia en la vida del creyente nos libra de muchas tentaciones, de muchas cosas en que nos podemos en un momento determinado estar a punto de hacer cosas que estén probablemente fuera del propósito de Dios para nuestras vidas. Así que es tan importante la gracia de Dios, porque es una gracia en la cual no la merecemos, pero Dios va preparando el camino, va yendo adelante de nosotros para no permitirnos que podamos caer en algo no apropiado que vaya de acuerdo a su voluntad. ¿Ok? Otra cosa muy importante cuando hablamos de este tema, qué tan importante puede ser la gracia en la vida de un creyente de Cristo. La gracia de Dios nos da el favor con otras personas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está reflejado la imagen de Dios incrustado dentro de nuestro ser. Las personas van a ver que Cristo en realidad vive en nosotros, y entonces la persona va a poder tener el favor de Dios divinamente y el favor de las personas alrededor tuya. ¿Ok? Van a ver reflejado el fruto del Espíritu Santo, van a ver reflejado ese amor que Cristo nos muestra, va a ver reflejado todas esas características que Cristo refleja dentro de su vida. Eso es sumamente importante. La gracia de Dios en la vida del creyente refleja la imagen de Cristo como una realidad, y eso hace un impacto a otras personas. Recibes el favor de otras personas, recibes la misericordia de otras personas. Las personas son compasivas, ¿ok?, contigo, y las personas pueden ver que dentro de ti existe amor, existe Dios mismo es reflejado dentro de tu ser. ¿Ok? También déjame recalcarte que la gracia en la vida de un creyente nos ayuda a reconocer que no somos nosotros los que estamos haciendo algo, sino que Dios es reflejado dentro de nuestras vidas para lograr su propósito, para lograr esa meta, ese anhelo, esa visión de Dios en la vida de otra persona. Muy importante eso. No es que nosotros en verdad lo merecemos. No es que nosotros podemos hacer algo para poder ganar la gracia de Dios, sino es que Dios, por su infinita misericordia, por su infinita compasión en nuestras vidas, nos da el privilegio, nos da la oportunidad, nos brinda ese apoyo para recibir el favor de Dios y de las personas alrededor de nosotros. ¿Puedes culparlos por su reacción, Pablo? ¿Qué les dijiste? Que el amor es el único camino. Pastor Quincy Quinn, llevando esta pregunta hacia la Biblia,
En los diferentes pasajes que conocemos de los evangelios, ¿qué pasajes nos pueden aportar puntualmente temas que tengan que ver con la gracia? Muy bien. En esta tarde quiero compartir aproximadamente 4 pasajes que hablan directamente sobre la gracia. El primer pasaje que quiero compartir está en Hebreos 4:16, que dice de tal manera: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este pasaje en breve nos está diciendo que nos podemos acercar al trono de la gracia. ¿Quién es el trono de la gracia? Cristo Jesús es el trono de la gracia. ¿Y qué encontramos? Precisamente en este versículo, el versículo 16 de Hebreos 4:16, nos explica que acercándonos al trono tenemos que hacerlo confiadamente. Tenemos que hacerlo de una manera confiada. En otras palabras, de una manera firme. De una manera en que sin dudar de la gracia de Dios. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar? En el pasaje, en el mismo versículo 16 nos explica. Cuando nos acercamos, cuando nos inclinamos cerca, está diciendo, inclínate cerca confiadamente, sin duda. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿A quién? A Cristo Jesús. ¿Y qué va a pasar? Vas a alcanzar misericordia. ¿Ok? La misericordia de Dios va a estar establecida sobre tu vida. ¿Ok? Y no solamente, y también te da 2 claves. Te dice, vas a alcanzar misericordia, vas a recibir el favor de Dios. ¿Ok? Y también vas a hallar socorro en el tiempo adecuado, en el tiempo oportuno. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, la gracia de Dios nos rescata en el momento indicado, en el momento adecuado, en el momento preciso. La gracia de Dios no nos viene en un momento fuera de tiempo, sino en el momento adecuado, en el tiempo apropiado, en el tiempo divino. Muy bien, otro pasaje que quiero compartir rápidamente en Efesios 1:7. Efesios 1:7 encontramos estas palabras: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Miren, no es por nuestros propios méritos que conseguimos la salvación de nuestra alma. Es por medio de la gracia de Dios. Es porque Dios nos lo brinda a nosotros. No es porque nosotros hemos hecho algo para ganar el favor o el mérito de Dios, sino que Dios nos lo da de una manera así, de don a nuestras vidas. Nosotros no podemos hacer nada para ganar la gracia de Dios. No podemos pagar dinero, no podemos hacer cualquier tipo de obra para ganar la gracia de Dios. La gracia de Dios es un don que te da Dios mismo a tu vida. ¿Ok? Y en esa gracia es donde encontramos redención a nuestras almas. Estamos libres de la condenación eterna. Es por la gracia de Dios que recibimos esa bendición de librarnos de condenación eterna, de librar nuestra alma del infierno por medio de su gracia en el momento que aceptas esa gracia divina. Muy bien, el otro pasaje que quiero compartir en esta tarde es en 2 Corintios, el capítulo 12, versículo 9. En 2 Corintios 12 y el versículo 9.
Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Miren, nuestro poder se activa espiritualmente cuando nos valemos de la gracia de Dios. No es que nosotros podamos hacer algo por nuestras fuerzas. No es que nosotros tengamos algún poder absoluto en nuestra propia vida para hacer algo, sino que nos gloriamos. La Biblia dice que cuando estamos débiles es cuando estamos fuertes en el Señor. Y cuando estamos fuertes cuando pensamos que estamos fuertes, es cuando estamos débiles. Así que Dios nos está diciendo en este pasaje: depende de mí para que mi gracia, la gracia de Cristo Jesús, afecte en nuestra vida espiritual, afecte en nuestro entorno, en la atmósfera espiritual. Depende de mí para que mi gracia sea activada en tu vida, para que tú cumplas la visión que yo tengo para tu vida. Y el último pasaje que no lo puedo dejar, que tengo que cerrar con broche de oro, es el pasaje en Efesios 2, que nos gusta mucho hablar. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es por medio de la gracia de Dios que nosotros somos salvos. No es porque nosotros no tengamos unos propios méritos. No es por ningún mérito. No es porque seamos doctores. No es porque tengamos plata en la vida. No es porque seamos universitarios. No es porque somos congregados en una iglesia. No es porque tengamos cosas materiales. Se vale la gracia. No. La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios sobre nuestras vidas. ¿Ok? Así que nosotros no podemos hacer nada para ganar la gracia de Dios. No podemos pagar dinero, porque eso no es imposible. Tenemos que depender de Dios para ser salvos. Y mira, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, nuestra confianza en Dios. Nuestra fe, una fe genuina. No estoy hablando de creer, estoy hablando de algo más profundo. Estoy hablando de tu convicción espiritualmente con Dios. ¿Ok? Y esto dice que esta gracia no es por obras. No es que si yo sirvo a las personas en la comunidad, y no es si yo eso está bien. Tú puedes servir a las personas en tu comunidad, puedes darles su mercado, puedes hacer toda clase de cosas social buenas en la vida, pero nadie en el día que lleguemos al cielo, nadie se va a gloriar de que yo hice eso, de que yo hice lo otro, de que yo fui el que hice eso. No, es porque la gracia de Dios me dio el favor con Dios. Así que ten eso muy en cuenta. Es por gracia que sois salvos, y no es por obra, para que nadie, en el día de que llegues al cielo, nadie se va a poder gloriar en lo que Dios hizo por nuestras vidas, por tu vida. Tú no vas a poder gloriarte que tú conseguiste méritos. No, es por la gracia de Dios que tú vas a poder recibir esa bendición sobrenatural. Nosotros somos seres personales que se relacionan con personas, y también lo es Dios. De hecho, nosotros somos personas porque Dios es un Dios personal, y nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza. La relación, la comunicación y el amor es algo que forma parte del ser mismo de Dios, ya que en la unidad de Dios subsisten
las tres personas distintas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes desde toda eternidad entre sí se comunican, se aman y planean juntos. Ciertamente Dios no creó al hombre porque lo necesitara para salir de su soledad y poder comunicarse con alguien, puesto que Dios ya lo hacía en sí mismo entre las personas de la Trinidad, sino para que el hombre como criatura pudiera conocer la gracia de Dios y comunicarse con Él. Quisimos averiguar con el pastor Miguel Núñez, pastor titular de la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo, y es el presidente y fundador del Ministerio Integral y Sabiduría, para que nos explicara un poco acerca de las doctrinas de la gracia, ya que Cristo enseñó un cristianismo en base a una doctrina única y verídicamente bíblica. Sí, definitivamente. Doctrinas de la Gracia es un título, una forma, una frase de poder explicar algo que nosotros conocemos mucho más extenso que una simple frase. Pero son doctrinas que literalmente cuelgan, por así decirlo, de la gracia de Dios, por eso se llaman así. Cuelgan del carácter de Dios, que los reformados en su momento también descubrieron en la revelación de Dios y que la creyeron, la proclamaron, y que nosotros viendo hacia atrás, con el retroscopio, como decimos, viendo hacia atrás podemos ver el efecto que eso tuvo en esa población cuando Dios fue exaltado, cuando Dios fue colocado en su reino y cuando el hombre pudo finalmente entender que esta salvación que Dios da, se la da a un hombre completamente depravado en términos morales, y cuando hablamos de la depravación total no estamos hablando de que el hombre es tan malo como él puede ser, sino que todas sus facultades están teñidas por el pecado. Entonces esa sola realidad me ayuda a entender la próxima realidad, es que todo lo que sigue es por gracia, porque yo estoy completamente destituido de todo mérito moral delante de Dios. Entonces Dios me hace un llamado por gracia y resulta que ese llamado, como yo estoy destituido de todo mérito, es un llamado que yo no merezco, es inmerecida esa elección que Él hace de mí para salvación. Pero luego cuando descubro a Dios y me doy cuenta que Dios es omnipotente, y lo que Dios es, nosotros en teología hablamos de la simplicidad de Dios. Dios es simple, eso no quiere decir que Dios es simplista, sino que Dios es una sola unidad. Lo que Él es en un área, Él lo es a lo largo de todo su ser. Si Dios es santo, su amor es santo, su poder es santo, su palabra es santa, no puedes dividirlo. Entonces, si Dios es omnipotente, cualquier otro atributo de Dios tiene esa misma capacidad y atributo. Entonces, la gracia de Dios es omnipotente. La gracia de Dios es omnipotente, se hace irresistible. Por definición, es omnipotente, lo puede todo. Cuando Dios me aplica su gracia, pues todo lo que esa gracia está supuesta a hacer, lo va a hacer. Y luego entonces el hecho de que Cristo vino a morir por pecadores, pero vino con un propósito tan definido, de manera que Él termina muriendo por aquellos que habían sido elegidos en la eternidad. Y luego por la fidelidad de Dios y por la gracia de Dios, que también es, si Dios es fiel, entonces su gracia es fiel. Y si Dios tiene gracia, entonces su fidelidad es por gracia también. Esa fidelidad de Dios hace que yo pueda preservar en el camino. Y eso es fruto de la gracia. En resumidas cuentas, eso es lo que ha sido conocido como doctrinas de la gracia. Detrás de eso, entonces, también existen estas grandes olas de la Reforma, de las cuales podemos hablar en algún momento. Pero yo descubro eso, ¿cómo? En la Biblia, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia. Yo puedo delante de Dios decir, no por orgullo, sino como ocurrió. Yo no tuve un maestro, un pastor, yo no tuve un predicador que me las enseñó por primera vez. Yo estuve mucha gente, y sigo teniendo gente que me sigue enseñando, y yo sigo aprendiendo de ellos, de cómo entender mejor todas estas cosas. Pero la primera vez que yo me encuentro con ellas es en la Biblia, y yo entro en crisis, porque yo no la quería creer, porque es contrario a la lógica humana. Yo pasé 2 semanas en crisis. Wow. O sea, literalmente, una crisis emocional, existencial, que no puede ser. No puede ser que el hombre no tenga participación en su salvación, es que no puede ser que el hombre no tenga ningún mérito, no puede ser que entonces nada de lo que yo hago puede contar, va a contar para mi salvación. Finalmente, 2 semanas después, Dios me dijo, ¿tú sabes cuál es tu problema? Tu problema es orgullo.
si tú te humillaras y creyeras lo que has encontrado, tú no tuvieras problema. Y tú tienes dos opciones. Tú o te humillas y crees lo que has encontrado, o tú sigues de hipócrita de aquí en adelante negando lo que ya tú conoces. Y yo no creo que tenía dos opciones, tenía una sola. Y yo termino abrazando eso en medio de un culto un día que no tenía nada que ver con estas doctrinas. Pero Dios me hizo la conexión en un servicio de iglesia un domingo, rumiando yo todavía mi propio problema. En el 83, yo llegué en mayo, en febrero del 83 muere un hermano mío de 42 años de edad, piloto, en un accidente aéreo. Y él era el único creyente en la familia en ese momento. Y eso sacudió a la familia emocionalmente. Ahí yo comienzo a leer la Biblia por mí mismo, sacudido emocionalmente por la muerte de un hermano. Y en la lectura del año 83 yo me encuentro con esto que yo quiero rechazar, o quizá el 84, quizá no fue inmediatamente, pero en ese periodo, probablemente 84, yo descubro estas doctrinas que me convencen. Fue la misma palabra y luego encontré muchos maestros contemporáneos hablando acerca de esto que me ayudaron a entender todavía más profundamente la doctrina. Es bueno entonces tener esto presente. En relación con el Señor en su gracia, Él nos está diciendo, espera, tal vez no sintamos su gracia en nosotros, pero si realmente lo deseamos, esto ya es señal inequívoca de que su gracia está en nosotros, haciéndonos desear más y más de Él. Solo queda por tanto continuar caminando en la confianza de que el Señor en su gracia infinita se mostrará al tiempo oportuno a nuestra alma, y entonces tendremos mayores motivos para alabar su gracia y misericordia en nuestras vidas. Pacientemente esperé a Jehová. Salmo 41.